Iniciamos una nueva semana en Noticiero Hechos. Le agradecemos siempre por estar pendientes de la señal de Canal 12 y le vamos a mostrar a continuación las informaciones de las últimas horas en este día, lunes 31 de agosto del año 2020. Gracias por preferir Noticiero Hechos. Vamos a saludar a Célida Magaña. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, feliz inicio de semana. Como siempre, un gusto acompañarles con las noticias más destacadas de las últimas horas. Aprovechamos también este espacio para saludar a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live, así que la invitación para que usted se quede con nosotros. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Disturbios entre empleados de la alcaldía de Soyapango dejaron a 3 personas lesionadas, entre ellas una de gravedad por arma de fuego. Las autoridades ya investigan los hechos para deducir responsabilidades. Le tenemos todos los detalles de lo que ocurrió en las últimas horas. Le tenemos nueva información relacionada al caso del diputado Arturo Magaña, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito que dejó un joven fallecido y al menos 4 lesionados. La Fiscalía presentará la próxima semana la solicitud de antejuicio a la Asamblea Legislativa. Transportistas del occidente del país están reportando pérdidas en los viajes. Esto los ha obligado a establecer horarios de salida en Santa Ana y San Salvador. Ya le contamos. El Salvador ya registra 22 días de bajas en los casos de COVID-19. En las últimas 24 horas solo se reportaron 94 contagios. Las autoridades están vigilantes ante un posible incremento en la cifra debido a la reactivación de la economía. En el mundo, mientras continúan los ensayos clínicos para encontrar una vacuna para el coronavirus, más de 25 millones de personas se han contagiado y la cifra de muertes sobrepasa los 844,000. Vamos a saludar en este momento los equipos de Noticiero Hechos. Ya están listos para informarnos de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tenemos a Enrique López en Soyapango y es que se han reportado disturbios en las últimas horas entre sindicalistas empleados de la alcaldía de esta localidad. También tenemos a la periodista Tatiana Funes desde Santa Ana y es que los transportistas del occidente del país han establecido horarios para prestarle servicio a la población debido a que durante la primera semana de reactivación de la economía han reportado pérdidas. Y también tenemos a Marcela Rivera porque El Salvador ya tiene más de 20 días a la baja en casos positivos de COVID-19. Iniciamos esta emisión haciendo un enlace con el periodista Ernesto Cornejo hasta la sala de redacción. Vamos a actualizar el caso del diputado Arturo Magaña, que se vio envuelto en un accidente de tránsito este fin de semana y ya hay reacciones políticas referente a esto. Recordemos que incluso hay una persona fallecida y el diputado también tiene fuero. Ernesto, buenas tardes. Así es, buenas tardes Raúl, amigos televidentes, un gusto poderles informar a esta hora de la tarde y es que vamos a poner un poco en contexto lo que ha sucedido este pasado fin de semana y es que la madrugada de este sábado en la 9ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente, esto en la colonia Escalón en San Salvador, el conductor que usted está viendo en sus pantallas, quien manejaba bajo los efectos del alcohol y a excesiva velocidad, produjo ese accidente de tránsito. De acuerdo a las autoridades, se trata del diputado del partido Arena por el departamento de Aguachapán, Arturo Magaña. Junto a él viajaban 2 jóvenes que, de acuerdo a la información, uno de ellos falleció y el otro se encuentra en estado crítico.
Ese mismo día la policía lo ubicó en un centro médico en la zona occidental. Ante eso ya las reacciones dentro del Partido Arena y en la Asamblea Legislativa no se han hecho esperar, como por ejemplo el jefe de fracción Carlos Reyes, quien dice que hay suficientes elementos para que este caso sea llevado hasta los juzgados pertinentes. La misma versión la comparte el diputado Portillo Cuadra. Todos los delitos de conducción de vehículos en donde existen lesiones culposas u homicidio culposo son delitos conciliables. Sin embargo, cuando existen homicidios y lesiones y la sumatoria de las penas suma más de 3 años, entonces la situación se agrava para la persona que que iba manejando en estado de ebriedad. En ese sentido ya queda en criterio del fiscal general de la República el que pueda presentar el requerimiento fiscal para solicitar el antejuicio acá en la Asamblea Legislativa. Ya con el proceso que debe de llevarse, nosotros creemos que hay suficientes elementos para que esto pueda ser ventilado en los juzgados. ¿Ustedes darían los votos para que se le quite el fuero al diputado entonces? Nosotros, ya eso es una decisión de fracción, pero en principio creemos que esto debe ser ventilado ya en los juzgados pertinentes para que realmente se pueda determinar qué grado de culpabilidad hubo. Quienes también están listos para dar sus votos para el desafuero, en este caso son los miembros del partido Gana y FMLN. Esperan, han dicho ellos, solo el requerimiento por parte de la Fiscalía y poder así iniciar el proceso. Nosotros como Gana ya tomamos una decisión y si el fiscal general de la República presenta el requerimiento, que hasta el momento creo que no ha llegado, y pide que se inicie el antejuicio, Gana se va a sumar a la comisión y votaría en contra del diputado Magaña para que él pueda enfrentar la justicia donde corresponde. Aún no hay requerimiento por parte de la Fiscalía, hay que esperar, solamente la policía es la que vino, informó, hay que esperar que venga el requerimiento formal para poder iniciar un proceso. Yo desconozco si el por qué no hubo una atención inmediata, digamos, en el momento y en el lugar del accidente por parte de las autoridades competentes. También sobre este caso, algunos diputados, aparte de ellos, han cuestionado del por qué la policía no actuó en el momento de los hechos, sino más bien horas más tarde cuando él fue ubicado. Es parte de la información, Raúl y compañeros en los estudios y amigos televidentes que le tenemos en torno a este caso. Sin duda vamos a estar pendientes también de lo que dicen las autoridades de la Fiscalía en torno a esto y si en los próximos días se lleva a cabo ya la conformación de esta comisión para poder hacer el desafuero del diputado y poder así él enfrentar la justicia del país. Es parte de la información que le tenemos hasta esta hora de la tarde. Gracias, Ernesto, por tu reporte. De hecho, seguimos hablando de este mismo caso porque hace unos minutos el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo que la policía no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que lo amerita. Además, hay inconvenientes con el Juzgado de Paz de Aguachapán para realizar el examen toxicológico al diputado Arturo Magaña. La Fiscalía también informó que va a presentar esta solicitud, esta diligencia para pedir que se le quite el fuero al diputado hasta la próxima semana. Lamentablemente nos hemos visto con algunos inconvenientes, ya que la Policía Nacional Civil no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que amerita y nos hemos visto solos como fiscales sin el acompañamiento de ellos para realizar otras. Este es un tema que solo se ha logrado solventar por conversaciones directas que yo he tenido con el director de la institución. Recordemos que la policía está obligada a colaborar en todas las diligencias que le ordena la Fiscalía General y para lo cual estamos verificando qué es lo que ha sucedido. También hemos tenido algunos inconvenientes con el Juzgado de Paz de Aguachapán, en donde le pedimos que se ordene un examen toxicológico al involucrado en el accidente. Esta juez se apersona para realizar el mismo, pero a la hora de llevarlo a cabo manifiesta de que no se hará.
Esto es algo también que nos imposibilita recuperar la prueba para poder imputar algunos delitos. Y las autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron un accidente de tránsito sobre el kilómetro 38 de la carretera a Comalapa, en el que esta camioneta impactó con la parte trasera de una motocicleta, dejando con lesiones graves al motociclista Manuel Ortiz Martínez, quien fue trasladado a un centro asistencial de inmediato. El conductor del vehículo fue detenido por manejar en estado de ebriedad. Es que todo bien poquito que muriera mi cuñado, ¿verdad? Y es muy bueno que las autoridades en ese momento llegaron pronto todos. Bueno, sí. ¿Qué les han dicho a ustedes del accidente? ¿Cómo fue? Pues como nosotros venimos nomás a recoger, ya estaba el tirado que los señores bien borrachos, los hipotes, ¿ves? Bien borrachos, y por eso sucedió eso. Y seguimos con información de las últimas horas. Les vamos a mostrar las siguientes imágenes. Esto ocurrió en Soyapango cuando miembros de la Asociación de Trabajadores Municipales que permanecen en protesta desde hace 3 días en las afueras de la comuna resultaron con lesiones graves tras generarse disturbios entre empleados. Según sindicalistas, un grupo de personas llegó en la madrugada a quemar llantas y luego los atacaron. Algunos recibieron golpes y fueron rociados incluso con gas lacrimógeno, por lo que tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Hay una persona de gravedad en este caso que fue lesionado con arma de fuego. Y el periodista Enrique López está en Soyapango y nos tiene los detalles de todo lo que ocurrió a las afueras de la comuna, además de las declaraciones del edil Juan Pablo Álvarez. Enrique, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Un tenso ambiente se vive en estos momentos frente a la alcaldía municipal de Soyapango, y es que desde el pasado viernes trabajadores del área de desechos sólidos de esta municipalidad se han tomado la fachada de la comuna denunciando una presunta privatización de este servicio, y de hecho en horas de la madrugada de este lunes se registró un altercado que ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, donde según información preliminar hubo un tiroteo donde 3 presuntos empleados de esta comuna resultaron heridos de bala, y de hecho pues el Ministerio Público está investigando este hecho por el delito de homicidio tentado. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Las calles del centro de Soyapango se convirtieron en un campo de guerra. Armados con gas pimienta, palos, piedras y bombas incendiarias, miembros del Departamento de Desechos Sólidos se enfrentaron en las calles aledañas a las instalaciones de la comuna. Mientras un grupo denuncia la supuesta privatización de la recolección de desechos. Otros muestran su apoyo al edil. La hostilidad fue tal que usaron armas de fuego durante el enfrentamiento. ¡Nos están tirando! ¡Nos mataron un compañero! ¡Nos acaban de matar un compañero! De que todo proceso de privatización lleva consigo una ola de despidos masivos injustificados. Estamos hablando de dejar sin el sustento a muchas familias de muchos compañeros. Tenemos audios donde claramente él está dando la orden de concentrarse y venir a atacar y desarrollar ese atentado, ese vil y cobarde atentado dirigido por el alcalde y por un concejal. El alcalde de Soyapango sostiene que la comuna se encuentra en una crisis financiera debido al retraso de 13 meses del FODES, la falta del bono de emergencia y la reducción en el pago de los impuestos de un 80% aproximadamente. Los sindicatos nos han pedido que desistamos de eso, y puedo mostrarles un acuerdo municipal en donde el Consejo ya le dio la orden al equipo técnico que inicie el procedimiento para el desistimiento de ese proyecto.
El alcalde de Soyapango sostiene que la comuna se encuentra en una crisis financiera debido al retraso de 13 meses del FODES, la falta del bono de emergencia y la reducción en el pago de los impuestos de un 80% aproximadamente. Hay un ataque frontal de este sindicato, que todos sabemos que el ministro de Trabajo ha estado en él. Y quiero aclarar una situación. Tenemos fotografías claras que miembros de Nuevas Ideas, que por cierto enfrente tienen la sede, han estado participando directamente de todas estas situaciones. Mientras continúa la falta de acuerdos entre sindicalistas y el alcalde, la población es la más afectada con la falta de recolección de la basura. En los alrededores de la comuna de Soyapango se mantienen los empleados del sector de desechos sólidos y desde esta mañana hay una fuerte presencia de la Policía Nacional Civil, miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden y de la Fuerza Armada, ya que como ustedes pueden observar se mantiene pues la presencia de los trabajadores, están los camiones estacionados y que de hecho el alcalde informó que se encuentran en una situación bastante difícil, ya que desde hace 3 meses no se les entrega el FODES, ya no tienen el bono de emergencia y también pues la recolección de impuestos se ha disminuido en cerca de un 80%. Vamos a estar pendientes de la información que rindan las autoridades luego pues de la investigación que realicen sobre el hecho registrado en horas de la madrugada. Compañeros, con esta información regreso al set principal. Gracias, Enrique. Seguimos hablando de este tema porque a través de la cuenta de Twitter, el fiscal general de la República, Raúl Melara, anunció que ya se inició con la investigación por homicidio tentado de 3 personas que resultaron lesionadas de bala esta madrugada en la alcaldía municipal de Soyapango. Según investigaciones iniciales, los heridos son trabajadores de la comuna y la fiscalía tardó varias horas en procesar esta escena. Vamos ahora a hechos de violencia. Un hombre de aproximadamente 22 años de edad fue asesinado en el pasaje Melara sobre la 37 calle Poniente y 4ª Avenida Norte de la colonia La Rábida en San Salvador. El joven fue perseguido por sujetos armados y mientras buscaba refugio al interior de una vivienda le quitaron la vida. Los dueños de la casa en la que se registró el crimen aseguraron que no conocen al joven fallecido. Las autoridades no dieron mayores detalles, por lo que se desconoce el móvil de este hecho. Y pasamos a temas judiciales porque este día el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió a juicio a los 3 procesados por el asesinato del dirigente del PCN, Ramón Curi. Según la jueza, la Fiscalía pudo demostrar la existencia del delito y la participación de los imputados el 26 de abril de 2018, fecha en que ocurrió el homicidio. Los procesados son Samuel Elías Delgado, Óscar Remberto Delgado y Santos Hernández. Y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, comunicó que el sacerdote Leopoldo Antonio Sosa, quien en 2019 fue acusado de abuso sexual de menores, se reincorporará a sus actividades pastorales. De acuerdo con un comunicado emitido por el arzobispado, en el proceso se encontró que los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía 17 años, edad que la normativa canónica establece que ya se cuenta con la mayoría de edad, por lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió no continuar con el proceso. Encontró que cuando eventualmente sucedieron los hechos, el denunciante tenía 17 años de edad. Y en ese momento, la normativa canónica establecía que a los 17 años la persona ya era mayor de edad. Por eso, la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó no continuar el proceso. Nos alegramos por el padre Leopoldo Sosa Tolentino y con las condiciones antes expuestas, le rehabilitamos en sus facultades sacerdotales y pastorales. ¿Congestión nasal?
Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Y para seguir conociendo qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima, nos enlazamos con el meteorólogo Walter Flores hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Buenas tardes. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo prevista para este lunes 31 de agosto del 2020 y es que justamente amanecemos con cielos con poca nubosidad sobre el país y todo se debe a que tenemos flujo de componente este acelerado. Eso mantiene cielos totalmente despejados hasta en horas de la tarde, que vemos un poco más de nubosidad y probabilidad de lluvia solamente de forma aislada. Esta condición se va a mantener para las próximas 24 horas y muy probable para 48 horas. Estamos vigilando muy de cerca un sistema organizado que tiene 70% de probabilidad de convertirse en un sistema más organizado con lluvias importantes que podría generar a partir de 72 horas sobre el país. Este sistema tiene un movimiento hacia el Caribe, al norte de Centroamérica, y al hacer eso estaría generando lluvias más organizadas. Para este día aún continúan las condiciones muy estables, ambiente muy cálido en horas de la tarde con temperaturas que alcanzan los 36 y 37 grados en el oriente del país, mientras que las mínimas rondando los 21 a 23 grados. La zona centro y occidente con máximas de 30 a 31 grados y las mínimas rondando los 17 a 18 grados en horas de la madrugada. Hacemos un llamado a la precaución para la pesca artesanal, ya que ahí los vientos de componente este continúan acelerados de componente este justamente con 30 a 40 kilómetros por hora. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo. Congestión nasal. Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Establecemos ahora un enlace con la periodista Marcela Rivera, que nos tiene información de los casos de COVID-19 que se mantienen a la baja y de un posible repunte que se podría generar durante los próximos días. Marcela, coméntanos. Buenas tardes. Ya se contabilizan 22 días consecutivos en los que los casos de COVID-19 presentan una baja acá en territorio salvadoreño. Sin embargo, esa cifra podría variar en las próximas semanas. Veamos el siguiente reportaje. Este ha sido el comportamiento del COVID-19 en El Salvador, desde el 18 de marzo que se registró el primer caso y llegando a su punto más alto el 9 de agosto con 449 contagios en 24 horas. Luego de este incremento, los casos se han mantenido a la baja por 22 días consecutivos. En el último día, el Ministerio de Salud contabilizó 94 casos nuevos, una cifra que a criterio del titular Francisco Alaví se debe a múltiples estrategias implementadas, protocolos e información, así como los tratamientos y el seguimiento a los pacientes. Se han afinado tratamientos en los cuales se está dando un medicamento a pacientes con síntomas leves y esto genera, con todo el entorno del conocimiento, en el autoaislamiento, que los casos se limiten, que esto genera una evolución mucho más satisfactoria en los pacientes y a la vez disminuye la cantidad o la posibilidad de transmitir esa enfermedad. La población ha tomado conciencia de lo que es el problema y está cumpliendo con todas las medidas necesarias para evitar la enfermedad. En segundo lugar, hay un efecto rebaño en donde la persona que ya padeció la enfermedad no puede ser infectante para el resto de la población. Y además de esto, se toma en cuenta mucho el número de recuperados. Pero este panorama positivo podría cambiar en los próximos días, especialmente en las zonas rurales, debido a la apertura total que inició el 24 de agosto. No necesariamente el incremento en los casos confirmados lo veamos a las primeras semanas, pero sí los pacientes a la segunda semana, a los 15 días, inician posibles complicaciones. Entonces acuden a las áreas hospitalarias y a la tercera, cuarta semana incluso podríamos estar verificando un posible incremento en los casos de letalidad. Todo esto depende de qué tanto se cumple el protocolo. Se ha visto algún tipo de personas que ya no usan mascarilla y están empezando, por así decirlo, a hacer caso omiso de las recomendaciones. Y esto podría llevar a una segunda oleada, lo cual pues sería en detrimento del sistema de salud. Y en ese sentido tendría que nuevamente hacerse un cierre de la economía y aumentar en la supervisión y en la ejecución de todas las medidas sanitarias que se han descrito y que deben de guardarse.
El llamado para la población es mantener siempre las medidas sanitarias, es decir, el uso de la mascarilla, el lavado constante o también el uso del alcohol gel, pero sobre todo también mantener el distanciamiento físico para evitar más contagios de COVID-19. Esa es la información que les tengo. Pasen muy buenas tardes. Y la periodista Tatiana Funes le ha dado seguimiento a las franjas de servicio que han establecido los transportistas en la zona occidental del país. Tatiana, coméntanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, nos hemos desplazado hasta Santa Ana para verificar la situación del transporte colectivo. Al menos 18 rutas del occidente del país estarían prestando el servicio de forma reducida y únicamente lo estarían dando durante las horas pico. La medida obedece a las millonarias pérdidas que han registrado durante la semana anterior y la falta de acuerdos con el Ejecutivo. Ahora la población del occidente del país deberá adecuar su rutina a los horarios donde sí circule el transporte. En la siguiente nota les explico los detalles. Es el último autobús de la ruta 201 que parte de la terminal de Santa Ana hacia San Salvador. Los nuevos horarios que los empresarios de la zona occidental han establecido comprenden dos franjas, de 4 a 8 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Nosotros trabajamos la semana pasada todos los días durante todo el día. Sacamos el costeo de los viajes y no cubrimos los costos. Tenemos una pérdida de un 40%. Los números están en rojo debido a la poca afluencia de pasajeros. Los ingresos obtenidos por un viaje interdepartamental rondan los $59.67, los gastos $98.15. El déficit por viaje es de $38.48. A estas franjas de servicio se suman las rutas urbanas, quienes a diario registran pérdidas de hasta $12.000. La afluencia de nuestros usuarios bajó, si le ponemos en números, de 60.000 usuarios que normalmente manejábamos, nos bajó a 10.000, poco más o menos. Sí, la sanitización son otros costos adicionales, pues, ¿verdad?, que definitivamente han corrido por nuestros cuenta. Los usuarios entienden la crisis por la que está pasando el sector, pero resienten que serán los más afectados y deberán sujetarse a los nuevos horarios para desarrollar sus actividades. Y tanto nosotros hemos salido afectados, pero también el área del transporte, y más ellos, que yo sé que algunos han pasado los 6 meses sin trabajar. Pues ahí ellos saben lo mejor, ¿verdad? Si ellos creen que eso es lo conveniente, pues está bien. ¿Se acomodaría estos horarios? Claro, hay que acomodarse. Eso porque el transporte siempre es necesario a toda hora. ¿A usted le afectaría? Así es, sí. ¿A qué hora viaja usted? Yo por lo general, por lo menos yo vengo de Tiquisaya y los buses de Huachapán están bien tardados, pues me tuvo que venir hasta este lugar a tomar esto. Ahora tendría que viajar más temprano para poder lograr. Bueno, así es. Los empresarios esperan que los diálogos con el gobierno rindan fruto y que en los próximos días logren un acuerdo para aplicar una tarifa técnica y que el subsidio se entregue directamente al pasajero. Las negociaciones pues ahí están todavía pendientes, ¿verdad? Como ustedes saben, pues la Asamblea también no ha aprobado nada para el sector. Ahorita estamos en el limbo, ¿verdad?, por ese lado. Esperamos que en corto tiempo haya un acuerdo, la mesa de transporte se ponga de acuerdo con el gobierno y que se creen. Lo más importante es que se creen las condiciones económicas para que las empresas se puedan desarrollar y al mismo tiempo que los usuarios estén bien. Además, solicitan a las autoridades que ejecuten un plan para eliminar la competencia desleal con los microbuses pirata. Estos escenarios ponen en riesgo el empleo de más de 5.000 personas que laboran en este sector al occidente del país. Y según lo explicado por los transportistas, si no logran un acuerdo favorable para los usuarios y para el sector, continuarán prestando el servicio por franjas. Hasta acá la información que tengo para compartir con ustedes y desde Santa Ana devuelvo la señal a los estudios. Feliz tarde.
Muy buenas tardes, Tatiana, gracias por tu reporte. Seguimos con las proyecciones económicas para el país, para El Salvador. En el marco de la pandemia de COVID-19 eran muy bajas. Ahora, con la apertura de la economía, se deben actualizar los datos con nuevos análisis de acuerdo a la ministra de Economía, como por ejemplo las remesas, que se estimaba que iban a caer en un 25%, pero solo se reportó en un 5% la baja, y julio fue el mes con mayores ingresos en el país al concepto de remesas. Últimos análisis que realizó el Banco Central indicaron que la economía salvadoreña podría caer entre un menos 6.5 y un menos 8.5%. Estas fueron proyecciones que se hicieron ya hace varias semanas y que se estarán actualizando. Se preveía que las remesas iban a caer en un 25% en el año, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, y vemos a la fecha una caída del menos 5%. Por ejemplo, fue el mes en que El Salvador ha recibido más remesas en la historia del país. ¿Cuánto, ministro? 553 millones. Y el ministro de Hacienda aseguró que la reapertura económica no tendrá un efecto positivo, al menos en el corto plazo. Incluso aseguró que la proyección de pérdidas económicas se mantiene y la caja fiscal está en una situación muy crítica. Los efectos de la pandemia del COVID-19 en tema económico continúan a largo plazo. Las proyecciones de pérdidas se mantienen en hasta $1.000 millones al 31 de diciembre de este año, pese a la reapertura económica, de acuerdo al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Creer que la reapertura económica va a tener un efecto en el cortísimo plazo para las empresas, creo que también sería bastante ingenuo de nuestra parte. Creemos que hay que darle un espacio de recuperación a nuestros empresarios. Nuestros empresarios han vuelto a operar. Nosotros hemos proyectado una pérdida de ingresos tributarios muy cercana a los 1.000 millones, básicamente 928 millones al 31 de diciembre. Esa es la proyección que tenemos. Incluso la recuperación total de la economía podría tardar entre 2 y 4 años, porque la crisis sanitaria continúa ante la falta de un fármaco que cure la COVID-19, pero que se puede mantener si se toman con actitud las soluciones que se plantean. Nosotros todavía no podemos tener un umbral de cuándo nos vamos a recuperar si todavía no hemos terminado la fase de la emergencia sanitaria. Calculamos que, como todas las economías del mundo, vamos a tener efectos entre 2 a 4 años, igual que todos. Si nosotros hacemos un buen manejo de este proceso de reapertura e inyectamos liquidez a la economía, podemos tener resultados positivos, podemos salir de manera mejor posicionada que otros países de Centroamérica. Entonces, de una crisis podemos tomar una oportunidad. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó que actualmente se encuentran en una situación crítica, por lo que es necesario sustituir las pérdidas de ingresos por financiamientos para dar una respuesta a la sociedad. Que la caja fiscal se encuentra en una situación crítica. Si no sustituimos los ingresos que hemos perdido por esos financiamientos, nosotros no podemos darle respuesta a la gente. Y ahí están los alcaldes, veteranos, viveristas, todos. ¿Por qué? Porque cuando hablan de los alcaldes, pareciera que es la prioridad, pero ¿la prioridad de quién? De los diputados, de los partidos políticos. No, nosotros estamos aquí para dar soluciones a la gente, para dar soluciones a la población. Y yo no digo que no haya que trasladarle las alcaldías, jamás me he opuesto a trasladarle las alcaldías, es más, quiero trasladarles. A la vez lamentó que hasta la fecha los diputados no hayan aprobado la asignación de los $250 millones del préstamo que obtuvo El Salvador con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con imágenes de Ever Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Recuerda que nunca debes compartir tu número de tarjeta de crédito o débito, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Este es un consejo de Financieramente de Banco Agrícola. Ahora establecemos enlace con la periodista Carla Góchez, quien nos compartirá la historia de un chef que transformó su negocio en medio de la pandemia. Buenas tardes, Carla.
Muy buenas tardes, me encuentro en el restaurante del chef Lulo y quiero contarles que hay emprendedores que han visto el lado positivo en medio de la pandemia. Lulo es un claro ejemplo de salir adelante en medio de esta difícil situación. Ha diversificado su negocio junto a su familia y es por eso que quiero contarles cómo ha sido el proceso. Buenas tardes, Lulo, estamos en vivo para Noticiero Hechos. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación en su negocio ahora que ha unido a su familia? ¿Han visto oportunidades en medio de esta situación difícil para muchos, pero ustedes la han aprovechado al máximo? Pues bueno, obviamente la necesidad, ¿verdad?, es la creadora de las mejores ideas y vimos la pandemia y la cuarentena y toda esta situación que se nos vino como una oportunidad para poder salir adelante. Decidimos diversificarnos, crear productos, crear otro medio de camino para poder generar más ingresos familiares. Nos unimos más como familia. Estamos mi mamá, mi hermana, mi hermano, bueno, mis hermanos y yo estamos trabajando juntos en esto. Estamos diversificando la marca, creando una nueva marca y haciendo un montón de cosas juntos con tal de salir adelante. ¿Cómo fue esa transformación, Lulo, de dejar la cocina por un momento y dedicarse a la venta de frutas, verduras, lácteos y todo lo que las personas necesitaban en medio de la pandemia? Pues bueno, todo comenzó por el caso de un amigo que venía de viaje y lo metieron a cuarentena obligatoria. Cuando justamente comenzaba todo esto, lo metieron 15 días en su casa. Entonces me habló para pedirme almuerzo para que yo se lo llevara a su casa y me dijo que si yo le podía vender $1 de tomate, $1 de chile, tortillas, aguacates, y yo le dije, mira, si querés te hago el mercado y te lo llevo a tu casa. Cuando me dijo, hey, chivísimo, gracias. Entonces cuando pasó eso, yo me di cuenta de que en realidad esa necesidad la iba a tener un montón de gente. Entonces comencé a ofrecer el servicio de hacer la compra de productos y de insumos básicos para la casa y yo se lo llevaba personalmente. Entonces así comenzó Lulo Market, que es ahora. Tenemos Lulo Cocina y Pasión, que es el restaurante. Lulo Market, que es lo que vendemos ahora, frutas, verduras, lácteos, mariscos, ¿verdad? Y nos estamos diversificando más. Bueno, muchas gracias, Lulo. Esa es parte de la información que tengo para compartir con ustedes y por supuesto el reporte completo se lo estaré presentando en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Vamos ahora a una pausa. Ya regresamos con más información. Vamos al espacio de la entrevista en Noticiero Hechos. Hoy estaremos hablando de un tema importante, el sector transporte. Ya tenemos una semana de la reactivación de la economía. Sin embargo, aún falta de que el 100% de este sector se reincorpore y también aún hay discusiones con el gobierno y la Asamblea Legislativa por la falta de una compensación económica. Y hoy nos acompaña en la entrevista don Eduardo Aguilar, que es directivo de Corpo Trans de Rutas de Transporte de la zona occidental del país. Muy buenas tardes, bienvenido a Noticiero Hechos. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo han visto ustedes la primera semana de la reactivación de la economía desde el sector transporte? ¿Cómo están funcionando y bueno, cuáles son los efectos que han tenido? Pues ha sido una semana bastante complicada realmente. Si bien es cierto que la reactivación económica pues inició a partir del día 24, en el sector pues ha habido una gran reducción de nuestros usuarios, es decir, la población pues a pesar de que ya están laborando en su mayoría, pues todavía continúan utilizando medios alternos al transporte público y pues eso nos ha venido a dar un resultado pues bastante negativo en nuestras operaciones. Como ya nos dice, nosotros representamos prácticamente el sector transporte de Occidente y pues hemos tratado de apoyar esta reapertura brindando nuestros servicios en horario completo, pero pues después de hacer la valoración de la primera semana podemos ver que pues no logramos alcanzar a cubrir pues los gastos de operación diaria.
De acuerdo a lo que se ha informado, están prestando el servicio únicamente en horas donde hay mayor circulación de personas, lo que se conoce como las horas pico de la participación de las personas, y no sé si hay alguna iniciativa o propuesta que ustedes estén analizando de tener por lo menos un autobús cada hora de cada ruta, o cómo harán en los próximos días. Es correcto. Esta semana pues hemos iniciado a partir del día de ayer a trabajar en 2 franjas de horarios. Una franja por la mañana que inicia entre las 4 de la mañana y termina a las 8 de la mañana, y la otra pues a partir de las 4 de la tarde terminando más o menos 7:30. Allá el horario depende de cada una de las rutas que conforman pues la corporación. Pues nosotros estamos ahorita en una constante evaluación de ver cómo va evolucionando la situación, y al menos tenemos un acuerdo de que a los primeros días de esta semana pues estaríamos monitoreando y vamos a hacer la valoración muy probablemente a mitad de la semana para poder ver cómo nos vamos adaptando a la necesidad de la movilidad de la población. Pero el principal, digamos, objetivo de haber hecho esta modalidad de trabajo es, pues, en primer lugar, no dejar sin transporte pues, a las personas que están laborando, pues, porque comprendemos pues, la necesidad de moverse, y por eso se han definido pues, esas franjas, como usted lo decía, pues, en horarios pico. Ahora, ustedes también han hecho una propuesta al gobierno, quieren una tarifa técnica y que el subsidio sea entregado directamente al usuario y no al transportista. Es correcto. Nosotros estamos siendo representados por parte del presidente de la corporación en la Mesa Nacional de Transporte, en la cual pues se han llevado diversas propuestas al Ejecutivo. Y en una de ellas, como Nino decía, pues es que se establezca pues una tarifa técnica, una tarifa que permita calcularse dependiendo de la situación económica actual de nuestro país, y que pueda en su momento subir o bajar, ¿verdad?, dependiendo de las necesidades. Y por otra parte, pues la parte de la compensación, que si se pudiera buscar una estrategia o un mecanismo para poder darlo directamente a la población, es decir, no recibieran los empresarios como tal, sino que hubiera un mecanismo para que la propia gente pudiera recibir esa compensación, y pues nosotros como transportistas, como empresarios, pues cobrar la tarifa técnica que esté legalmente aprobada por el gobierno. ¿Y qué porcentaje de las rutas del transporte público que usted representa han estado trabajando esta semana? La primera semana pues hubieron un par de rutas, somos 10, que estuvieron totalmente paradas, pero las otras estuvimos trabajando, tratando pues de impulsar la economía, y a partir del día de ayer sí, a las 10 empresas que estamos conformando Corpotrans pues estamos trabajando en esa nueva modalidad. Es decir, que están trabajando el 100% de las unidades que usted representa, pero no el 100% de las rutas, pero no el 100% de las unidades. Es correcto, o sea, tratamos de que durante el periodo que estamos elaborando esté el servicio lo más fluido posible, es decir, ponemos la mayor cantidad de unidades a trabajar en los horarios establecidos, todo eso cumpliendo con los protocolos que han sido brindados por las autoridades del BMT y el Ministerio de Salud, ¿verdad?, para poder evitar la saturación en las unidades y pues que toda la población tenga la oportunidad de movilizarse a sus trabajos. ¿Y ustedes se han reunido con las autoridades de obras públicas, por ejemplo, luego de implementar esta modalidad de trabajar solamente en horas escalonados, donde hay mayor demanda de la población porque si no experimentan pérdidas? ¿Se han reunido? ¿Qué les han dicho o qué están esperando también? Por el momento pues estamos esperando que se nos dé esa reunión pues para que nosotros podamos comprobar, ya que tenemos una semana prácticamente de estar laborando, pues ya comprobar con datos reales la situación real del sector, ¿verdad? Entonces ahorita pues estamos a la espera, por el momento no hemos tenido noticias como corporación acerca de las negociaciones que se han llevado a cabo con la Mesa Nacional de Transporte, pero estamos en esa espera, pues, y esperamos que se dé la apertura por parte del gobierno para poder discutir estos temas que son de vital importancia para nosotros y obviamente para la población. Se habla de pérdidas por viajes que tiene cada unidad. Hablando de la realidad del sector, a manera de ejemplo, un viaje de Occidente a San Salvador, ¿cuántos son los gastos y cuáles son las pérdidas que están experimentando, tomando en cuenta de que no pueden ir llenos como anteriormente las unidades del transporte colectivo también?
Bueno, en este caso pues son gastos variables. Creo que incluso algunos compañeros transportistas para dejar digamos claro eso, pues han publicado algunos de los costos que tienen en sus rutas en la operación, ¿verdad? Pero básicamente una unidad podría estar costando alrededor de entre 100 y 150 dólares para movilizar, tomando en cuenta gastos de combustible, la depreciación, neumáticos, el pago del motorista, todo lo que envuelve la operación. Y actualmente habemos rutas pues que por vuelta estamos recaudando apenas 30, 40, 50 dólares. Entonces es una pérdida pues bastante considerable. ¿Es insostenible tal como se encuentra funcionando en este momento el transporte? Es correcto. Si seguimos bajo las mismas condiciones, inclusive que no tenemos actualmente una ley para la estabilización de tarifas y que pueda haber una compensación, ya sea para el transportista o como lo hablábamos en su momento, que pueda ser dirigida hacia la población, pues sí, es insostenible y creo que la mayoría de empresas estaríamos nada más esperando pues el momento de decir que ya no tenemos cómo operar, ¿verdad? Y nos quedaríamos sin combustible para mover las unidades y eso nos llevaría pues a una quiebra. Para aclarar las ideas, entiendo que ustedes han presentado o dentro de las iniciativas que ustedes tienen primero es que la compensación económica el gobierno se le entregue directamente al usuario. Ustedes también proponen de que la tarifa sea técnica, con estudios técnicos, y esta puede ser variable dependiendo de la ruta de unidad o la ruta de autobús o microbús, el tipo de microbús y el recorrido que haga. Entonces el pasaje también va a ser diferenciado dependiendo de la zona del país. Esas son prácticamente las principales propuestas que ustedes han presentado, ¿o tienen otras? Es correcto. Por el momento, pues esa sería, digamos, como el enfoque principal, ¿verdad? Que es lo que más pues nos preocupa como empresarios, ¿verdad? La parte económica. Obviamente que independientemente de todas las decisiones que al final se tomen, pues nosotros estamos acatando todas las recomendaciones que se nos han dado a través del Viceministerio de Transporte, y pues el objetivo es bueno, no descuidar a los trabajadores principalmente en sus horarios de movimiento, ¿verdad? Pero posteriormente pues debería de abrirse una mesa de diálogo en la cual pues se pudieran tocar otros problemas que aquejan al sector. Don Eduardo, ¿qué llamado le podrían hacer a las autoridades ustedes referente a la situación que se está atravesando? Y también se habla, incluso hay propuestas o se escucha iniciativas de nacionalizar el sector transporte debido a todos los inconvenientes que se están teniendo. Pues la principal petición pues que se le haría a las autoridades pues que pues analicen la situación real del sector y que se den soluciones, ¿verdad? Basadas pues en datos reales y que ya podemos nosotros compartirlos pues con las autoridades para poder tener una solución efectiva y que sea duradera a largo plazo, pues que no sea algo solo por salir ahorita del problema, sino que algo que pueda ser útil pues a futuro. Pero ahorita que no están recibiendo la compensación, o sea, el Cotrans no se está cobrando porque no hay ley que permita que lo cobra. Entonces, legalmente, aunque ustedes estén trabajando en este momento, no van a recibir compensación. Es correcto. En el momento, bueno, de hecho, creo que la última compensación que recibimos fue la del mes de abril. Ya no hubo desde mayo hasta la fecha, y pues nosotros hemos estado tratando de operar, que la mayoría de empresarios pues con los recursos con los que contamos, ¿verdad? Pero eso pues va a llegar en un momento en que ya no vamos a tener pues la suficiente para poder continuar la circulación. Queremos agradecerle, don Eduardo Aguilar, por haber estado con nosotros, directivo de Corpotrans de la zona occidental del país, sector transporte, que está buscando diálogo con el gobierno. Incluso están tomando varias medidas debido a la situación que se está viviendo en esta reactivación de la economía también que se tiene, y también distintas posturas y propuestas que se están teniendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Tengan buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.
Vamos a más información de este día. Vamos a conocer a continuación las medidas de bioseguridad, un tema importante que se están tomando en la preparación de alimentos, por ejemplo, siempre para prevenir contagios de COVID-19. Vamos con el periodista Inmar Batres. Adelante. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros en medio de la pandemia por COVID-19. La preocupación de los salvadoreños por la preparación de alimentos pues se ha incrementado. Nosotros visitamos acá donde se empacan y se distribuyen embutidos. Está con nosotros Fernando Landaverde, quien nos va a explicar cuáles son las medidas que se han tomado en medio de esta emergencia sanitaria, por supuesto tomando en cuenta lo que dice el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Fernando, gracias por su tiempo a Noticiero Hechos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el tiempo para este espacio y mostrar los protocolos de bioseguridad que como empresa estamos adoptando. Nosotros como Embutidos La Española ya era normal y común el uso de mascarillas, guantes y redecillas, pero mediante esta pandemia por COVID-19 hemos implementado nuevos protocolos de bioseguridad, como son la desinfección en las entradas, ya sea de personal y de clientes, con amonio cuaternario, la toma de temperaturas a todos nuestros empleados a la hora de ingresar a las instalaciones y el uso obligatorio de alcohol gel y mascarilla dentro de todas nuestras instalaciones, como más puntos de sanitización para ya sea personal de ventas, producción y oficina. Así, de esta forma nosotros cuidamos la salud de nuestros clientes y de nuestros empleados. Se han estado reunidos también con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, para que precisamente el gobierno pueda revisar que si se están cumpliendo estas medidas. Sí, correcto. Nosotros contamos con una amplia lista de requisitos de todo el protocolo de bioseguridad que hay que seguir del Ministerio de Trabajo, en el cual nos indican cómo es importante que dentro de nuestras instalaciones se dé el distanciamiento social. Entonces también hemos adaptado nuestras instalaciones para que nuestros empleados cuenten con una sana distancia de por lo menos 2 metros entre ellos. En el área de oficinas los escritorios se han separado, igual en el área de empaque las personas se encuentran con una distancia prudente y cuentan con dispensadores de alcohol gel en todo momento, y la sanitización de todos los implementos que utilizan, como las mesas y todas las máquinas, que es diaria, ¿verdad? Vienen las palabras del encargado de producción de esta empresa que produce y distribuye embutidos. Lo cierto es que este proceso se lo estaremos dando a detalle en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Desde el momento que un colaborador o un cliente ingresa a uno de estos lugares, pues hay total tranquilidad también de que los alimentos que se sirven en su mesa están sin ningún peligro. Regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Gracias, Sigmar. Muy buenas tardes. Vamos a la siguiente información. En medio de la pandemia del COVID-19 que enfrenta el país, Laboratorio Spire entregó más de 1,000 tratamientos a representantes de Cruz Roja Salvadoreña y también al Banco de Sangre del Hospital de Niños Benjamín Blum. Los fármacos serán entregados a voluntarios altruistas que han decidido donar sangre y plasma para pacientes que sufren de coronavirus. Spire sigue sumando esfuerzos y no se ha quedado con los brazos cruzados. Esta vez entregaron un donativo de 1,000 tratamientos de Ferromax al Hospital de Niños Benjamín Blum y a Cruz Roja Salvadoreña. Según los representantes de la empresa farmacéutica, los tratamientos de ampollas bebibles serán entregados como un incentivo a todas las personas de buen corazón que han decidido salvar vidas a través de la donación de sangre y plasma. Y es que el objetivo es cuidar la salud de los héroes altruistas, pues los tratamientos de Ferromax son un reconstituyente que mejora la capacidad del cuerpo para producir glóbulos rojos, formulada con concentraciones de hierro, vitamina B12 y reforzada con otras vitaminas de complejo B. La donación de los tratamientos es parte del programa de responsabilidad social empresarial de Laboratorio Spire. Así construimos el mañana. Para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Vamos a un corte, ya regresamos. Virogrip está unido contigo en la esperanza,
Pero por ahora, lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presenta. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar nuestro recorrido a nivel internacional porque México anunció durante el fin de semana que están listos para iniciar la fase número 3 de pruebas de la vacuna del COVID-19 de varios desarrolladores de todo el mundo, lo que según los expertos es una medida para asegurar el acceso a las vacunas una vez que estén médicamente aprobadas para su distribución global. El país ha informado de más de 60,000 muertes hasta el momento y los prototipos de vacunas se probarán en voluntarios dispuestos. Y hablando de esta fase de pruebas que se encuentra realizando en varios países de Latinoamérica, les cuento que bastaron tan solo 10 minutos para alcanzar la meta de la inscripción de 3,000 voluntarios para el estudio de la fase número 3 de pruebas de vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. Según un comunicado conjunto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se abrirá una nueva inscripción también de 3,000 candidatos cuando se complementen las etapas de registro y aprobación correspondiente. Y también les quiero contar que un reciente informe de la organización Human Rights Watch revela que las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas de restricción por el coronavirus para reprimir las voces disidentes y aumentar su control sobre la población, mientras que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, apremia la labor de su equipo por el control de la pandemia. En Venezuela las autoridades lo están usando para hacer lo que mejor les sale, que es reprimir. Y lo que encontramos es que ha habido una gran cantidad de detenciones de médicos, de periodistas, de abogados de derechos humanos, de opositores, por el solo hecho de cuestionar qué es lo que está realmente pasando en el país. Pero en medio de la pandemia sabemos que hay países que están apoyando al sector inmigrante que se ha quedado durante esta pandemia. Uno de ellos es Canadá. Nos vamos a enlazar con Damaris Quiñones, que nos cuenta más sobre lo que está haciendo en este momento Canadá. Adelante, Damaris. Así es, comentarles que la ley migratoria canadiense establece en sus reglas generales que toda persona debe obtener el permiso de trabajo antes de llegar a Canadá. Sin embargo, esta semana las autoridades de inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá hicieron el anuncio que las personas que llegaron a Canadá antes del 24 de agosto y que se encuentran en el país con estatus válido de visitantes o estatus implícito podrán hacer sus trámites para obtener un permiso de trabajo desde dentro de Canadá. El anuncio está limitado para aquellas personas que tienen una oferta de empleo de una compañía canadiense y que cumplen con los requisitos legales. Esta medida facilitará la obtención de permisos de trabajo para las personas que se han quedado estancadas en Canadá y no pueden regresar a sus países de origen para hacer dichos trámites, ya que las fronteras continúan cerradas, excepto para los servicios esenciales. Gracias, Damaris, por la información. De Canadá nos vamos a ir para los Estados Unidos porque Detroit convirtió recientemente parte de la isla en un jardín conmemorativo extraordinario. Autos llenos de familias pasaban lentamente frente a cientos de fotografías de residentes fallecidos a causa del COVID-19. El alcalde Mike Duggan declaró el Día de los Caídos en Detroit para honrar a las más de 1,500 personas de la pandemia. Más de 900 fotos fueron enviadas por familiares y fueron colocadas como vallas publicitarias alrededor de Bell Island, revelando la amplitud aplastante del virus. Rápidamente quiero que hagamos una visita por el continente europeo para comentarles que ya se está preparando todo para el regreso a clases de manera presencial de los niños y de los adolescentes, lo que ha generado un gran desafío y ha agotado parte de la energía de los maestros. Incluso antes que ellos pongan a prueba su perseverancia, los desinfectantes deben de estar en su lugar, la circulación del aire debe estar garantizada, deben de haber suficientes mascarillas e incluso pantallas faciales transparentes cuando los profesores tienen que mostrar a los alumnos cómo pronunciar las palabras. La Organización Mundial de la Salud dice que a pesar que los niños se han librado en gran medida de los efectos directos del COVID-19, el cierre de las escuelas ha afectado su salud mental, desarrollo social y para algunos el abuso en el hogar. Bueno, estas son parte de las noticias internacionales que queríamos compartir con USAF. Feliz tarde.
en el movimiento Cada cosa que haces cuenta, en busca de generar conciencia en las personas sobre la importancia de conservar las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19. Ante la reapertura económica que dio inicio el pasado 24 de agosto, es vital que cada persona cuide de su salud para prevenir el COVID-19. Unir esfuerzos y educar a la población son clave para combatir la pandemia en El Salvador. Es por ello que Super Selectos está realizando diferentes iniciativas. La más reciente, el unirse al movimiento Cada cosa que haces cuenta, impulsado por CBC El Salvador a través de la marca Pepsi, la cual incorpora mensajes claves que refuerzan las medidas de prevención. Pues para Super Selectos es un gusto sumarse a esta campaña para continuar con la prevención contra el COVID-19. Y es que desde el inicio de la pandemia, Super Selectos se ha mantenido activo, implementando todas las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades locales y por la Organización Mundial de la Salud. Cada cosa que haces cuenta es un movimiento inclusivo que reúne a un grupo de empresas que buscan reforzar a través de la comunicación de un solo mensaje de concientización la importancia de que los salvadoreños acaten e implementen las medidas de prevención y bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Esta iniciativa tendrá lugar a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de un mes. Todas las empresas que estamos representadas el día de ahora creemos que estamos en una fase crucial para poder lograr una reactivación de la economía salvadoreña, que solo se va a lograr gracias a la unión y la disciplina, no solo de nosotros como empresas y gremiales, sino también de cada uno de los salvadoreños, y es por eso que juntos queremos llevar un solo mensaje de unión. Adicionalmente, la cadena de supermercados Super Selectos ha implementado una serie de medidas basadas en los lineamientos brindados tanto por las entidades gubernamentales como por el Organismo Mundial de la Salud, con el fin de cuidar la salud de toda su cadena de valor, colaboradores, clientes y socios proveedores. Este es un informe de Kelly Ábrego para Noticiero Hechos. Y así finalizamos por este día las informaciones. Pase buenas tardes. Vamos con Célida Magaña. Muchas gracias, Raúl. Un gusto haberles acompañado en esta entrega de Noticiero Hechos. Como siempre, le dejamos la invitación para que siga en sintonía de Canal 12. Por nuestra parte es todo. Será hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.